Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. La masiva estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en la oscuridad entre las estrellas. Era del tamaño de una luna pequeña, construida con cristal y metal que brillaban como diamantes. Dentro de su gran cámara, representantes de 847 especies alienígenas diferentes se reunían para su encuentro trimestral. La cámara era una esfera perfecta, tan grande que se formaban nubes cerca de su techo. Campos de gravedad permitían que cada especie se mantuviera en su propia sección de las paredes curvas. Los aviaris, parecidos a pájaros, se posaban en ramas de cristal. Los aquans, que respiraban agua, flotaban en tubos transparentes llenos del océano de su hogar. Los litoides, que comían rocas, se sentaban en plataformas de piedra caliente. A pesar de sus diferencias, todos compartían una cosa. Eran herbívoros o carroñeros, especies pacíficas que habían aprendido a sobrevivir evitando el conflicto. La embajadora CEP-9 del colectivo cristalino llamó al orden. Su cuerpo, hecho de cristal viviente, sonaba como campanas cuando se movía. El sonido resonó por la cámara mientras los delegados se acomodaban en sus lugares. Hoy discutimos los asuntos habituales, anunció CEP-9. Rutas comerciales a través del brazo espiral, derechos de minería en el borde exterior y disputas territoriales en el sector 7. Las primeras horas transcurrieron como cualquier otra reunión del Consejo durante los últimos 1000 años. El gremio de mercaderes se quejó de los ataques piratas. La Unión Agrícola solicitó más naves de transporte. El Imperio Vorak, la única potencia militar en el Consejo, prometió aumentar las patrullas en las rutas peligrosas. Entonces, algo cambió. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. El jefe de seguridad Vorak, una criatura reptiliana de más de 2 metros de altura con 4 brazos, se levantó de repente. Sus escamas habían pasado del verde al rojo brillante, una señal de alarma extrema entre su gente. Nave desconocida aproximándose, siseó a través de su traductor. Apareció en nuestros sensores sin previo aviso. Nuestra red de detección no muestra nada, pero la nave está claramente ahí. El cuerpo de cristal de CEP-9 parpadeó con confusión. ¿Cómo es posible? Nuestra red de sensores puede detectar un grano de arena a 1 año luz de distancia. La nave está solicitando permiso para atracar, continuó el jefe de seguridad. Habla un estándar galáctico perfecto, pero no hay registro de esta especie en nuestras bases de datos. Los murmullos se extendieron por la cámara. El primer contacto con una nueva especie era raro. La mayoría de las civilizaciones eran descubiertas mucho antes de que desarrollaran viajes espaciales. La idea de que una especie pudiera llegar a la comunidad galáctica sin ser notada era inquietante. «Muéstrenos la nave», ordenó CEP-9. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la cámara. La nave era pequeña, de quizás unos 90 metros de largo. Parecía primitiva en comparación con las elegantes naves del Consejo Galáctico. El casco estaba hecho de una aleación de metal simple, con motores de cohetes químicos y reactores de fusión básicos. Parecía algo de la era espacial temprana de la mayoría de las civilizaciones. Pero de alguna manera, esta nave primitiva había viajado más rápido que la luz. De alguna manera, había encontrado Nexus Prime, oculta en el espacio vacío. De alguna manera, había eludido todos los sensores y sistemas de defensa. El jefe de seguridad Vorak estaba claramente agitado. Recomiendo protocolos de cuarentena inmediata. Especies desconocidas podrían portar enfermedades o intenciones hostiles. La nave está esperando pacientemente, añadió el oficial de comunicaciones. No se ha movido desde que solicitaron permiso para atracar. Parecen estar siguiendo los procedimientos diplomáticos adecuados. CEP-9 consideró las opciones. La elección segura era rechazar la nave, pero el Consejo Galáctico se había formado para dar la bienvenida a nuevas especies a su comunidad pacífica. Tras varios minutos de debate, tomó su decisión. Concedan permiso para atracar, pero mantengan todos los protocolos de seguridad. La cámara quedó en silencio mientras todos observaban la nave primitiva atracar lentamente en la estación. La esclusa de aire se cicló y 3 figuras entraron.
Eran bípedos, de aproximadamente 1.80 metros de altura, con piel pálida y ojos orientados hacia el frente. La configuración de ojos de depredador envió ondas de inquietud a través de la mayoría herbívora. Pero estas criaturas se movían con calma, sin las posturas agresivas que la mayoría de los depredadores mostraban. Llevaban trajes ambientales sencillos y no portaban armas visibles. La figura principal se quitó el casco, revelando un rostro con ojos amables y cabello entrecano. Miró alrededor de la cámara con evidente asombro y curiosidad, no con miedo o agresión. «Saludos», dijo en un estándar galáctico perfecto. «Soy la doctora Sarah Chen, en representación del planeta Tierra y la especie humana. Venimos en son de paz, buscando amistad y comercio con la comunidad galáctica». Los sistemas de traducción funcionaron perfectamente, pero algo en su voz era diferente. La mayoría de las especies hablaban con una cuidada formalidad al reunirse con el consejo. Esta humana sonaba relajada, casi casual, como si estuviera conociendo a viejos amigos en lugar de en un primer contacto con una civilización alienígena. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó CEP9. La doctora Chen sonrió. «Detectamos su red de comunicación cuántica hace unos 50 años. Nos tomó un tiempo descifrar el idioma y localizar esta estación. Hemos estado viendo sus transmisiones públicas y aprendiendo sobre sus culturas. Es fascinante». La mención casual de detectar comunicaciones cuánticas causó otro revuelo. La tecnología de transmisión cuántica se consideraba avanzada incluso para los estándares de consejo. La mayoría de las especies tardaban siglos en desarrollarla después de alcanzar el viaje espacial. «¿Cuál es su nivel tecnológico?», preguntó el profesor Keprime de los Guardianes de la Memoria, una especie antigua que parecía árboles andantes. «Somos bastante nuevos en todo esto», respondió la doctora Chen. «Dividimos el átomo hace unos 100 años. Llegamos a nuestra luna 50 años después y descubrimos el viaje más rápido que la luz hace solo 20 años. Hemos estado explorando nuestro grupo estelar local desde entonces». La cámara estalló en susurros. El cronograma era imposible. La mayoría de las especies tardaba miles de años en pasar de la energía nuclear al viaje MRL. El desarrollo más rápido conocido había tomado 500 años, y esa especie era considerada notablemente avanzada. La doctora Chen parecía no darse cuenta de la conmoción que había causado. Miró alrededor de la cámara con genuino entusiasmo. «Este lugar es increíble. ¿Cómo manejan los campos de gravedad para tantas especies diferentes? ¿Y esa arquitectura? ¿Es cristal viviente? Tenemos tanto que aprender de ustedes». El representante Aquan, flotando en su tubo de agua, habló. «Desarrollaron el viaje en 100 años. Esto parece altamente improbable». «Bueno, tuvimos algunas ventajas», dijo la doctora Chen. «Nuestro planeta pasó por tiempos difíciles que nos enseñaron a trabajar juntos rápidamente. 2 guerras mundiales, una guerra fría, cambio climático, algunas pandemias. Nada como lo que se ve en los libros de historia, pero suficiente para motivar un rápido desarrollo tecnológico». Dijo esto como si las guerras globales y los desastres planetarios fueran inconvenientes menores. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. La mayoría de las civilizaciones desarrollaron el viaje espacial específicamente para escapar de desastres planetarios. La idea de prosperar a través de múltiples catástrofes les era ajena. «Quizás deberíamos comenzar los procedimientos formales de primer contacto», sugirió CEP9, intentando recuperar el control de la situación. «Por supuesto», asintió la doctora Chen. «Trajimos regalos», señaló a sus compañeros, quienes abrieron varios contenedores. «Música de nuestras diversas culturas, muestras de nuestro arte y algo de información básica sobre nuestro planeta y nuestra gente. Ah, y café. Todos deberían probar el café». Mientras los contenedores eran examinados por seguridad, la doctora Chen continuó hablando. «Estamos muy emocionados de unirnos a la comunidad galáctica. Tenemos mucho que ofrecer. Nuestros científicos están ansiosos por compartir investigaciones. Nuestros artistas quieren aprender sobre culturas alienígenas y nuestros comerciantes están interesados en establecer relaciones comerciales». Los escaneos de seguridad mostraron que los regalos eran exactamente lo que parecían, artefactos culturales inofensivos. Pero la confianza casual con la que estos humanos abordaban el primer contacto era desconcertante. La mayoría de las especies se sentían abrumadas por su primer encuentro con la civilización galáctica.
Estos humanos actuaban como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Tenemos procedimientos establecidos para integrar nuevas especies, explicó CEPR-9. Habrá pruebas para evaluar sus capacidades tecnológicas, perfiles psicológicos y compatibilidad cultural. Las pruebas suenan genial, dijo la doctora Chen con entusiasmo. Nos encantan las pruebas. ¿Cuándo empezamos? Mientras comenzaban los protocolos formales de primer contacto, ninguno de los miembros del consejo notó el pequeño detalle que más tarde resultaría significativo. Los humanos no habían pedido protección, recursos ni guía. No habían expresado miedo a lo desconocido ni preocupación por su lugar en la sociedad galáctica. Simplemente habían anunciado su llegada y pedido unirse a la conversación. Por primera vez en 1000 años, el Consejo Galáctico estaba a punto de encontrar una especie que los veía como iguales en lugar de salvadores. A la mañana siguiente llegaron las evaluaciones biológicas y tecnológicas estándar. La doctora Chen y su equipo se sometieron a escaneos médicos mientras los científicos del Consejo examinaban su nave y equipo. Lo que descubrieron hizo que todos se sintieran muy incómodos. El Dr. Brex, el principal xenobiólogo del Consejo, miraba las lecturas de su escáner con incredulidad. Los ojos compuestos del científico insectoide se movían nerviosamente mientras realizaba las pruebas por tercera vez. Embajadora CEPR-9, llamó por el sistema de comunicación. Necesito hablar con usted de inmediato. En la Bahía Médica, la doctora Chen charlaba alegremente con el personal médico mientras las máquinas examinaban su cuerpo. Parecía genuinamente interesada en su equipo y hacía preguntas detalladas sobre biología alienígena. Su curiosidad casual ponía nerviosos a los médicos. La mayoría de las nuevas especies estaban aterradas por los procedimientos médicos alienígenas o eran demasiado orgullosas para mostrar interés. Su densidad ósea es notable, comentó el Dr. Brex mientras revisaba los escaneos. Su esqueleto podría sobrevivir a impactos que destrozarían los huesos de la mayoría de las especies. Bueno, la Tierra tiene una gravedad bastante fuerte, respondió la doctora Chen. Evolucionamos para manejarla. Además, los huesos humanos sanan bastante rápido si se rompen. ¿Qué tan rápido?, preguntó el Dr. Brex. Una fractura simple, tal vez de 6 a 8 semanas. Las fracturas complejas tardan unos meses. El traductor del Dr. Brex emitió un sonido de ahogo. La mayoría de las especies requerían un año completo para sanar un daño óseo importante, si es que podían sanarlo. Los escaneos cardiovasculares fueron aún más perturbadores. Los humanos tenían 2 sistemas de circulación separados y órganos de respaldo para casi todo lo vital. Sus corazones podían seguir latiendo incluso después de un daño mayor. Sus hígados podían regenerar tejido perdido. Sus sistemas inmunológicos eran tan agresivos que a veces atacaban sus propios cuerpos por error. Su especie tiene órganos redundantes, observó el Dr. Brex. Claro, dijo la doctora Chen. 2 riñones, 2 pulmones, sistemas de circulación de respaldo. La evolución nos dio repuestos para lo importante. ¿Por qué la evolución requeriría tal redundancia? La doctora Chen pensó por un momento. La Tierra es un lugar un tanto peligroso. Desastres naturales, depredadores, enfermedades, heridas. Tener sistemas de respaldo te ayuda a sobrevivir lo suficiente para reproducirte. El equipo médico intercambió miradas. La mayoría de las especies civilizadas evolucionaron en mundos jardín con climas estables y pocas amenazas naturales. La idea de necesitar múltiples órganos de respaldo solo para sobrevivir a la infancia era aterradora. Mientras tanto, en la bahía de ingeniería, la tecnología humana estaba causando diferentes problemas. Los sistemas informáticos de la nave eran primitivos pero increíblemente robustos. Los motores eran simples pero eficientes. Todo estaba construido para funcionar en condiciones extremas. El ingeniero jefe Pernos y Chispas, una especie mecánica que parecía un robot andante, examinaba la nave humana con creciente confusión. Este diseño no tiene sentido, informó a sus superiores. El casco es lo suficientemente grueso como para sobrevivir a impactos que destruirían naves modernas. Los sistemas de energía tienen 7 generadores de respaldo diferentes. El soporte vital puede funcionar durante meses con energía de emergencia. Quizás simplemente son constructores cautelosos, sugirió su asistente. No, respondió Pernos y Chispas. Esta nave está construida para la guerra. Cada sistema ha sido diseñado para seguir funcionando bajo ataque, pero afirmaron ser exploradores pacíficos.
El equipo de evaluación cultural lo estaba pasando peor que nadie. La doctora Chen había traído miles de horas de entretenimiento humano, noticieros y registros históricos. El contenido era profundamente perturbador. Los humanos creaban historias sobre invasiones alienígenas por diversión. Hacían películas sobre guerras galácticas, levantamientos de robots y destrucción planetaria. Sus noticieros discutían casualmente desastres naturales que mataban a miles de personas. Sus libros de historia describían conflictos que hacían que las campañas militares Borak parecieran disputas menores. Tienen algo llamado películas de desastres, informó el analista cultural Pensamientos Suaves, una especie telepática que se comunicaba a través de emociones compartidas. Aparentemente, los humanos disfrutan viendo representaciones ficticias de su propia extinción. Quizás son cuentos con moraleja, sugirió el profesor Ket Prime. No, respondió Pensamientos Suaves, sus emanaciones mentales parpadeando con confusión. Las ven por placer. Lo llaman entretenimiento. Los perfiles psicológicos fueron los más preocupantes de todos. Los humanos obtuvieron puntuaciones fuera de serie en categorías que no deberían existir juntas. Eran altamente cooperativos, pero también intensamente competitivos. Mostraban fuertes instintos de protección, pero también tendencias agresivas. Formaban lazos emocionales profundos, pero podían funcionar de forma independiente cuando era necesario. Sus contradicciones psicológicas, explicó el doctor Sondeo Mental, el psicólogo jefe, al liderazgo de consejo. Cada rasgo que los hace pacíficos también los hace peligrosos. Cada fortaleza es también una debilidad. No deberían poder funcionar como sociedad. Sin embargo, claramente funcionan, señaló CEPR 9. Unificaron su planeta y lograron el viaje espacial más rápido que cualquier especie conocida. Eso es lo que los hace aterradores, respondió el doctor Sondeo Mental. El punto de quiebre llegó durante la presentación de la doctora Chen sobre la Tierra. Se paró ante un comité más pequeño del Consejo, mostrando imágenes de su mundo natal en una pantalla holográfica. La Tierra es un planeta hermoso, comenzó, mostrando imágenes de océanos azules y continentes verdes. Tenemos ecosistemas y zonas climáticas diversas. Los miembros del comité se relajaron ligeramente. Esto sonaba normal. Por supuesto, tenemos un clima algo desafiante, continuó la doctora Chen. La pantalla mostró un huracán masivo arremolinándose sobre un océano. Este es el huracán Patricia. Los vientos alcanzaron los 320 kilómetros por hora. Causó algunas inundaciones y daños a la propiedad. El comité miraba horrorizado. Vientos de más de 80 kilómetros por hora se consideraban catastróficos en la mayoría de los mundos. Y aquí está el monte Vesubio en erupción, dijo la doctora Chen alegremente. La pantalla mostró una montaña explotando, lanzando roca fundida kilómetros en el aire. La actividad volcánica es bastante común en la Tierra. Tenemos unos 1.500 volcanes activos. Varios miembros del comité emitieron ruidos de angustia. La mayoría de los mundos civilizados tenían 0 volcanes activos. Este es el tsunami del Océano Índico de 2004, continuó la doctora Chen, mostrando olas tan altas como edificios destruyendo ciudades enteras. Mató a unas 200.000 personas. Hemos mejorado mucho en los sistemas de alerta temprana desde entonces. Las ramas del profesor Ket Prime temblaban. Consideran que estos desastres naturales son normales. Bueno, son parte de la vida en la Tierra, respondió la doctora Chen. Hemos aprendido a adaptarnos. Códigos de construcción, procedimientos de evacuación, sistemas de ayuda en desastres. Los humanos son bastante buenos para recuperarse de las catástrofes. ¿Cuántos de estos desastres ocurren al año?, preguntó el doctor Sondeo Mental. La doctora Chen pensó por un momento. Terremotos importantes, tal vez una docena. Erupciones volcánicas significativas, 4 o 5. Huracanes y tifones graves, 20 o 30. Tornados, inundaciones, sequías, incendios forestales. Difícil de decir exactamente. Tenemos sistemas de monitoreo que rastrean todo. El comité se sentó en un silencio atónito. Cualquiera de estos eventos sería considerado una catástrofe que acabaría con una civilización en la mayoría de los mundos. Los humanos experimentaban docenas de ellos cada año y los trataban como inconvenientes rutinarios. Quizás esto explique su rápido desarrollo tecnológico, sugirió débilmente el profesor Ket Prime. Las amenazas constantes motivarían la innovación.
Tal vez, asintió la doctora. Chen, aunque creo que nuestra mayor ventaja fue la comunicación global. Una vez que conectamos a todos a través de Internet, pudimos compartir conocimiento al instante. Hizo que el progreso científico fuera mucho más rápido. Les mostró imágenes de Internet, una red global que conectaba miles de millones de mentes humanas. El concepto era asombroso. La mayoría de las especies tardaban milenios en desarrollar una comunicación a nivel planetario. Los humanos la habían construido en décadas y luego la usaron para acelerar todos los demás aspectos de su desarrollo. ¿Cómo previenen la guerra de información?, preguntó el jefe de seguridad. Seguramente tales sistemas de comunicación abiertos podrían ser armados. Oh, lo fueron, dijo la doctora. Chen casualmente. Tuvimos problemas con la desinformación, ciberataques, campañas de propaganda, pero encontramos formas de lidiar con la mayor parte. Educación, sistemas de verificación de hechos, programas de alfabetización digital. No puedes detener por completo a los malos actores, pero puedes minimizar el daño. La admisión casual de que los humanos habían armado su mayor logro, luego resolvieron el problema y siguieron adelante, dejó al comité sin palabras. A medida que la evaluación continuaba, un hecho se hizo claro para todos los involucrados. Los humanos no solo eran diferentes de otras especies galácticas, eran diferentes de maneras que desafiaban toda su posición sobre cómo se desarrollaban las civilizaciones. Habían prosperado en condiciones que destruirían a la mayoría de las especies. Habían resuelto problemas que la mayoría de las civilizaciones nunca enfrentaron. Habían logrado en décadas lo que usualmente tomaba milenios. Lo más inquietante de todo es que parecían considerar su desarrollo rápido, caótico y lleno de desastres como algo perfectamente normal. El equipo de evaluación se enfrentó a una pregunta difícil. ¿Eran los humanos notablemente avanzados o notablemente peligrosos? Mientras la doctora Chen terminaba su presentación con alegre entusiasmo, el comité se dio cuenta de que podrían ser la misma cosa. El Consejo Galáctico decidió poner a prueba a la humanidad a través de sus desafíos diplomáticos estándar. Estas pruebas habían sido refinadas durante millones de años para evaluar las habilidades de resolución de problemas, el razonamiento moral y la compatibilidad de una nueva especie con la civilización galáctica. La mayoría de las especies tardaban días o semanas en completarlas. La embajadora CEP9 llevó a la doctora Chen y su equipo a la cámara de pruebas, una vasta sala llena de pantallas holográficas y equipo de simulación. Un panel de jueces de diferentes especies observaba desde una plataforma de observación. La primera prueba implica la asignación de recursos, explicó CEP9. Imagina un sistema solar con 3 planetas. Cada uno está habitado por una especie diferente con necesidades conflictivas. Debes distribuir recursos limitados de manera justa mientras previenes el conflicto. La pantalla holográfica mostró un complejo sistema estelar. El planeta Quarus necesitaba agua. El planeta Termos requería fuentes de calor. El planeta Verdania quería suelo fértil. Los recursos disponibles podían satisfacer las necesidades de todos, pero solo a través de una planificación cuidadosa y compromiso. La mayoría de las especies abordan este problema metódicamente, pasando horas analizando los requisitos de cada planeta y calculando fórmulas de distribución óptimas. Los humanos se agruparon durante 5 minutos, susurrando entre ellos. «Tenemos una solución», anunció la doctora Chen. Los jueces intercambiaron miradas de sorpresa. 5 minutos era increíblemente rápido. El planeta Quarus obtiene los derechos de minería de los asteroides de hielo en el sistema exterior, comenzó la doctora Chen. El planeta Termos obtiene acceso exclusivo a los colectores solares cerca de la estrella. El planeta Verdania obtiene las zonas agrícolas en el planeta intermedio. Pero eso deja a cada planeta dependiente de los otros, objetó el juez Armonía, buscador de la coalición pacifista. Exactamente, sonrió la doctora Chen. La dependencia mutua crea un beneficio mutuo. Todos necesitan lo que los otros producen, así que todos tienen un incentivo para mantener buenas relaciones. Las relaciones comerciales previenen los conflictos mejor que el aislamiento. La solución era matemáticamente óptima y psicológicamente sólida. Los jueces habían esperado largas negociaciones y un cuidadoso compromiso. En cambio, los humanos habían comprendido de inmediato el principio subyacente de que la interdependencia crea estabilidad. La segunda prueba era más compleja. Una estación espacial albergaba a 5 especies diferentes, cada una con necesidades ambientales incompatibles.
Las tensiones estaban aumentando hacia la violencia. ¿Cómo se podría mantener la paz? De nuevo, los humanos consultaron brevemente antes de responder. Roten las secciones de la estación, sugirió el Dr. James Kim, uno de los miembros del equipo de la doctora. Chen, creen zonas de tiempo compartido donde cada especie obtenga condiciones óptimas durante parte de cada día. Instalen cabinas de traducción en las áreas comunes. Establezcan programas de intercambio cultural para que todos aprendan unos de otros. ¿Y si se niegan a participar?, preguntó el juez Corazón de Piedra de la Unión Geológica. Hagan que la participación sea beneficiosa, respondió la doctora. Lisa Park, la tercera humana. Las especies que cooperen obtienen mejores horarios, más recursos, prioridad en emergencias. Recompensen el buen comportamiento en lugar de solo castigar el mal comportamiento. Esta solución también impresionó a los jueces. La mayoría de las especies sugerían separar a los grupos o imponer reglas estrictas desde una autoridad externa. Los humanos habían propuesto un sistema que fomentaba la cooperación voluntaria a través de incentivos. La tercera prueba estaba diseñada para medir el pensamiento militar. Una nave de carga pacífica estaba siendo atacada por piratas. ¿Cómo deberían responder las autoridades galácticas? Esta pregunta generalmente revelaba el enfoque fundamental de una especie hacia el conflicto. Las especies pacíficas sugerían negociación o retirada. Las especies agresivas recomendaban una fuerza abrumadora. Los humanos sorprendieron a todos. Envíen una nave rápida para ayudar a la nave de carga a escapar, dijo la doctora. Chen, mientras eso sucede, sigan a los piratas hasta su base. No ataquen de inmediato. En su lugar, ofrézcanles un empleo legítimo. ¿Empleo? El juez filo agudo del Imperio Borak sonaba confundido. Los piratas suelen ser solo personas y mejores opciones, explicó el Dr. Kim. Tienen naves, conocen las rutas espaciales y están dispuestos a correr riesgos. Esas son habilidades valiosas. Ofrézcanles trabajos como escoltas de seguridad, exploradores o equipos de rescate de emergencia. Páguenles mejor de lo que paga la piratería, y la mayoría cambiará de bando. ¿Y qué hay de los que se nieguen? Entonces sabrán quiénes son los verdaderos criminales, respondió la doctora. Park, ocúpense de ellos como corresponda. Pero habrán reducido significativamente su número, ganado personal experimentado y mostrado a otros piratas potenciales que hay un camino mejor disponible. Los jueces estaban sin palabras. La mayoría de las especies veían a los criminales como inherentemente malvados o inherentemente víctimas. Los humanos los veían como actores racionales que respondían a las circunstancias. Cambia las circunstancias, cambia el comportamiento. La cuarta prueba era filosófica y profundamente personal para muchas especies. ¿Cómo debería responder la comunidad galáctica a una especie que rechazaba todo contacto y disparaba a cualquier nave que se acercara a su territorio? Esta pregunta tenía implicaciones en el mundo real. Varias especies en el espacio galáctico mantenían un aislamiento hostil. El enfoque estándar era declararlas fuera de los límites y esperar a que se desarrollaran o se destruyeran a sí mismas. Los humanos discutieron esta por más tiempo, casi 15 minutos. Envíenles entretenimiento, anunció finalmente la doctora. Chen, ¿entretenimiento?, preguntó el juez guardián de la sabiduría del gremio de eruditos. Películas, música, arte, historias, explicó la doctora. Park, transmítanlo hacia su espacio en frecuencias repetitivas. No exijan respuesta ni contacto. Solo compartan su cultura. La mayoría de las especies temen el contacto porque piensan que los alienígenas serán hostiles o incomprensibles, añadió el Dr. Kim. Muéstrenles que no somos tan diferentes. Que tenemos familias, esperanzas, sueños, problemas. Que podemos ser divertidos, tristes, creativos, tontos. Háganos parecer humanos. Quiero decir, cercanos. ¿Y si esto falla?, preguntó el juez filo agudo. Entonces al menos intentaron algo nuevo, respondió la doctora. Chen, el enfoque actual no ha funcionado en miles de años. Quizás es hora de intentar una amabilidad radical en lugar de una espera paciente. La prueba final fue la más desafiante. Una especie había desarrollado tecnología que podía destruir sistemas solares enteros. Afirmaban que era solo para fines defensivos, pero sus vecinos estaban aterrorizados. ¿Cómo debería responder la comunidad galáctica? Este escenario había ocurrido 2 veces en la historia galáctica. Ambas veces, el Consejo había exigido que las armas fueran destruidas.
Ambas veces, la especie se había negado y había sido desarmada por las fuerzas de la coalición. Las guerras resultantes habían durado décadas. Los humanos sorprendieron a todos haciendo preguntas. ¿Tienen enemigos?, preguntó la doctora. Chen. No actualmente, respondió la juez CEPR-9. ¿Han sido atacados recientemente? No. ¿Se están expandiendo agresivamente o amenazando a alguien? No. Parecen genuinamente pacíficos, excepto por estas armas. La doctora. Chen asintió. Entonces, ofrézcanles un tratado de defensa mutua. Los jueces la miraron fijamente. Disculpe. Si construyeron armas, mataplanetas, para defenderse, denles una mejor defensa, explicó el Dr. Kim. Garanticen que la comunidad galáctica los protegerá de cualquier amenaza. Hagan que las armas sean innecesarias. ¿Pero qué pasa si usan las armas de todos modos?, preguntó la juez Armonía Buscadora. Entonces saben que mentían sobre los propósitos defensivos, respondió la doctora. Park. Pero si realmente estaban asustados, han resuelto el verdadero problema. El miedo hace que la gente haga cosas estúpidas. Eliminen el miedo. Eliminen la estupidez. ¿Y si no podemos cumplir la garantía de defensa?, preguntó el juez Filo Agudo. La doctora. Chen se encogió de hombros. Entonces no están ofreciendo realmente seguridad, solo palabras bonitas. Si quieren que confíen en ustedes, tienen que ser dignos de confianza. Si quieren que renuncien a sus armas, tienen que darles algo mejor. El comité de prueba se retiró a deliberar. Los humanos habían completado los 5 escenarios en menos de 3 horas. Sus soluciones eran creativas, psicológicamente sofisticadas y estratégicamente sólidas. Pero también eran completamente diferentes a todo lo que cualquier otra especie había propuesto. El profesor K-Prime habló en nombre del comité. Estos humanos piensan en los problemas de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. Ven la cooperación y la competencia como compatibles en lugar de fuerzas opuestas. Tratan a los criminales como actores racionales en lugar de fracasos morales. Responden al miedo con empatía en lugar de juicio. ¿Es esto bueno o malo?, preguntó la juez Armonía Buscadora. No lo sé, admitió el profesor K-Prime. Sus soluciones son efectivas, pero requieren un nivel de comprensión psicológica que la mayoría de las especies no posee. También requieren una disposición a correr riesgos que la mayoría de los seres civilizados encuentran incómodos. El juez Filo Agudo fue más directo. Piensan como guerreros que han aprendido a preferir la paz. Esa combinación no debería ser posible. En la cámara de pruebas, la doctora Chen y su equipo esperaban pacientemente los resultados. Parecían relajados, incluso alegres, como si los complejos escenarios diplomáticos fueran solo rompecabezas interesantes que resolver. ¿Cómo crees que nos fue?, preguntó la doctora. Park. Bastante bien, creo, respondió la doctora. Chen. Aunque tuve la sensación de que estaban probando algo más que nuestras habilidades para resolver problemas. ¿A qué te refieres?, preguntó el Dr. Kim. La doctora Chen pareció pensativa. Cada pregunta era sobre resolución de conflictos, pero todas asumían que las diferentes especies no podían entenderse entre sí, como si hubieran renunciado a la idea de que los extraños pueden convertirse en amigos. Tenía razón, aunque no lo sabía. El Consejo Galáctico había sido formado por especies que sobrevivieron a través de la evitación y la sumisión. Habían olvidado que algunos problemas podían resolverse a través de la comprensión en lugar de simplemente soportarlos. Los humanos acababan de recordarles que podría haber otras formas de vivir. Después de que concluyeron las pruebas formales, la doctora Chen hizo una solicitud que sacudió a la cúpula del Consejo. Pidió ver los archivos históricos, particularmente los registros de civilizaciones que no habían logrado alcanzar el estatus galáctico. Estamos fascinados por los callejones sin salida evolutivos, le explicó al profesor K-Prime en el centro de archivos. En la Tierra, estudiamos especies extintas para entender por qué desaparecieron. Nos ayuda a evitar cometer los mismos errores. El antiguo rostro de madera del profesor K-Prime mostró una profunda preocupación. La solicitud no tenía precedentes. Las nuevas especies generalmente preguntaban sobre oportunidades comerciales, límites territoriales o intercambios tecnológicos. Nunca preguntaban por los fracasos. ¿Por qué le interesan las civilizaciones extintas?, preguntó con cuidado. Los ojos de la doctora Chen se iluminaron con genuina curiosidad. Bueno, el espacio es enorme, ¿verdad?
Pero cuando comenzamos a explorar, encontramos muchos mundos muertos, planetas con ruinas, ciudades abandonadas, tecnología rota. Alguien construyó todo eso y luego desapareció. Queremos entender qué pasó. Las ramas del profesor temblaron. Los humanos habían descubierto los mundos silenciosos por su cuenta. La mayoría de las especies necesitaban siglos de guía galáctica antes de estar listas para aprender sobre el mayor misterio de la galaxia. ¿Qué encontraron en estos mundos?, preguntó el profesor Keprime, aunque temía la respuesta. Registros parciales principalmente, respondió la doctora. Chen, lo que sea que destruyó estas civilizaciones fue minucioso, pero encontramos lo suficiente para saber que no fueron desastres naturales o agotamiento de recursos. Algo o alguien eliminó sistemáticamente a las especies avanzadas. La doctora Chen sacó un pequeño dispositivo y proyectó imágenes holográficas, ciudades en ruinas en docenas de mundos, estaciones espaciales destrozadas, monumentos rotos. La evidencia era innegable. Civilizaciones avanzadas habían sido destruidas deliberadamente. Hemos detectado firmas de energía similares de ataques que ocurrieron en diferentes momentos, continuó la doctora. Chen, lo que sea que hizo esto operó a lo largo de miles de años y se dirigió específicamente a especies espaciales avanzadas. Los mundos primitivos fueron dejados en paz. El profesor Keprime sintió un miedo antiguo recorrer su conciencia. Los humanos habían descubierto la verdad sobre los devoradores sin ninguna guía. Habían encontrado el patrón que el Consejo Galáctico había pasado milenios tratando de ocultar a los nuevos miembros. ¿Ha compartido esta información con otros humanos?, preguntó. Por supuesto, respondió la doctora. Chen, nuestros científicos han estado estudiando el patrón durante décadas. Lo llamamos la solución a la paradoja de Fermi. La respuesta a por qué el espacio parece tan vacío a pesar de ser lo suficientemente viejo para muchas civilizaciones. El traductor del profesor emitió un sonido de ahogo. Los humanos no solo habían descubierto la verdad, la habían nombrado e incorporado a su comprensión científica del universo. Mientras tanto, en una instalación militar segura, los analistas estratégicos Borak ejecutaban simulaciones inquietantes. El general Garra de Hierro, el principal planificador militar del imperio, estudiaba los resultados con creciente alarma. Los humanos habían proporcionado especificaciones detalladas de su tecnología para fines de evaluación comercial. Se suponía que los datos eran una prueba de sus intenciones pacíficas. En cambio, revelaron una doctrina militar diferente a todo lo conocido en la civilización galáctica. Las naves humanas estaban construidas para la guerra, no para la conquista o la expansión, sino para la guerra de supervivencia. Cada nave podía operar de forma independiente durante meses. Cada sistema tenía múltiples respaldos. Cada componente estaba diseñado para seguir funcionando bajo un daño extremo. No construyen naves, informó Garra de Hierro a sus superiores. Construyen fortalezas móviles. Incluso sus naves civiles llevan escudos y armas de grado militar. Las armas eran el aspecto más perturbador. Los humanos habían desarrollado algo llamado bombardeo cinético, usando simples aceleradores de masa para lanzar trozos de metal a velocidades relativistas. Las armas eran primitivas pero devastadoramente efectivas. Una nave de carga podía llevar suficientes penetradores cinéticos para esterilizar un planeta. ¿Por qué una especie pacífica desarrollaría tales armas?, preguntó el coronel Colmillo de Acero. Afirman que es tecnología de defensa contra asteroides, respondió Garra de Hierro. Usan los mismos sistemas para desviar rocas espaciales peligrosas de su planeta, pero las aplicaciones para la guerra son obvias. El análisis táctico era aún más preocupante. La doctrina militar humana enfatizaba la movilidad, la redundancia y la guerra psicológica. Habían desarrollado estrategias para luchar contra enemigos con tecnología superior utilizando tácticas impredecibles y pérdidas aceptables. Tienen un concepto llamado destrucción mutua asegurada, explicó Garra de Hierro. Si son atacados, garantizan infligir un daño inaceptable al atacante, incluso a costa de su propia destrucción. Eso es una locura, objetó el coronel Colmillo de Acero. Eso es disuasión, corrigió Garra de Hierro, y es efectiva. Nuestras simulaciones muestran que los humanos podrían potencialmente defenderse contra fuerzas superiores a través de pura imprevisibilidad táctica. La última pieza de inteligencia inquietante provino del equipo de análisis cultural. Los humanos pasaban su tiempo libre imaginando escenarios de guerra interestelar. Creaban entretenimientos elaborados que representaban invasiones alienígenas, conflictos galácticos y campañas militares a través del espacio.
Lo llaman ciencia ficción, informó el analista cultural Pensamientos Suaves. Los humanos imaginan rutinariamente escenarios de primer contacto, guerras interestelares y civilizaciones galácticas. Ya han considerado la mayoría de los posibles resultados de unirse a la sociedad galáctica. ¿Esperan un conflicto?, preguntó la embajadora CEP9. Esperan todo, respondió Pensamientos Suaves. Sus historias incluyen cooperación pacífica, invasión hostil, intercambio tecnológico, contaminación cultural y docenas de otras posibilidades. Parecen prepararse para cada contingencia. El gran avance se produjo cuando la doctora Chen hizo un comentario casual durante una conversación con el profesor Ket Prime. Estaban discutiendo las prioridades de exploración humana cuando ella mencionó algo que lo dejó helado. Nuestro primer objetivo después de lograr el viaje MRL fue mapear el espacio local con fines defensivos, dijo casualmente. Necesitábamos saber si había amenazas inmediatas en nuestro vecindario. ¿Fines defensivos?, preguntó el profesor Ket Prime. Claro, respondió la doctora Chen. Encontramos evidencia de la destrucción sistemática de civilizaciones avanzadas. Obviamente, nuestra primera prioridad fue asegurarnos de que pudiéramos defendernos si lo que sea que lo hizo regresaba. Las ramas del profesor Ket Prime se pusieron rígidas. Construyeron defensas. La doctora Chen asintió alegremente. La red de defensa Sol, plataformas de armas automatizadas alrededor de nuestra estrella, sensores de alerta temprana en todo nuestro grupo espacial local y planes de contingencia para la evacuación o la resistencia. Precauciones estándar para una especie que sabe que hay algo desagradable ahí fuera. Dijo esto como si construir una fortaleza alrededor de todo un sistema estelar fuera perfectamente normal, como si prepararse para la guerra contra enemigos desconocidos fuera solo sentido común. ¿Qué tipo de planes de contingencia?, preguntó débilmente el profesor Ket Prime. Bueno, planes de evacuación para personal no esencial, fabricación distribuida para suministros esenciales y protocolos de resistencia para diferentes escenarios de ataque, explicó la doctora Chan. También desarrollamos tecnologías específicas para la guerra asimétrica contra enemigos superiores. El profesor Ket Prime se dio cuenta con creciente horror de que los humanos habían hecho exactamente lo que el Consejo Galáctico nunca se había atrevido a hacer. Habían mirado la evidencia de la destrucción sistemática y habían elegido prepararse para la batalla en lugar de esperar que la amenaza nunca regresara. ¿Han considerado que las preparaciones defensivas podrían atraer una atención no deseada?, preguntó. La doctora Shen pareció sorprendida. Por supuesto, pero esconderse no funciona para siempre, ¿verdad? Si algo está cazando sistemáticamente civilizaciones avanzadas, te encontrará eventualmente. Es mejor estar listo cuando lo haga. La lógica casual era irrefutable y aterradora. Los humanos habían llegado a la misma conclusión sobre la amenaza galáctica que los estrategas del Consejo habían debatido durante milenios. La diferencia era que los humanos habían actuado según su conclusión. Esa noche, el profesor Ket Prime convocó una reunión de emergencia del liderazgo del Consejo. La discusión que siguió cambiaría todo lo que el Consejo Galáctico creía saber sobre la supervivencia, la civilización y el precio de la paz. Los humanos saben sobre los devoradores, anunció sin preámbulos. Descubrieron el patrón de forma independiente y se han estado preparando para su regreso. La cámara se sumió en un silencio conmocionado. Después de 50.000 años de secretos cuidadosamente guardados, una especie se había unido a la comunidad galáctica sabiendo ya la verdad sobre su mayor temor. Peor aún, habían venido preparados para luchar. La sesión de emergencia del liderazgo del Consejo Galáctico tuvo lugar en la cámara más profunda y segura de Nexus Prime. Solo 12 seres conocían toda la verdad sobre el mayor secreto de la galaxia. Ahora se enfrentaban a una crisis que llevaba 50.000 años gestándose. El archivero jefe Ket Prime se paró ante la asamblea de emergencia, su antigua forma de madera temblando con el peso de lo que estaba a punto de revelar. El cuerpo de cristal de la embajadora CEP9 se había atenuado hasta casi la oscuridad. Las escamas de General Garra de Hierro eran de un negro puro, el color voraz del pavor absoluto. El tiempo del secretismo ha terminado, anunció Ket Prime. Los humanos nos han forzado la mano. Por primera vez en la historia galáctica, se abrieron los archivos completos. Pantallas holográficas llenaron la cámara con imágenes y datos que habían sido clasificados al más alto nivel durante milenios. La verdad era peor de lo que la mayoría de las civilizaciones podía manejar.
Hace 50.000 años, la galaxia había sido muy diferente. Cientos de especies militaristas y agresivas competían por recursos y territorio. Las guerras eran comunes. La expansión era constante. La tecnología avanzada se usaba para la conquista en lugar de la cooperación. Entonces llegaron los devoradores. Nadie sabía de dónde venían. Aparecieron en los bordes del espacio conocido, cazando sistemáticamente a cada especie que mostraba capacidad militar. No conquistaban mundos, los esterilizaban. No exigían rendición, simplemente eliminaban civilizaciones enteras. La guerra duró 3.000 años. Todas las grandes potencias militares cayeron. Especies enteras se extinguieron. Miles de millones de mundos quedaron como ruinas vacías. Solo los débiles sobrevivieron. Las especies que se escondieron fueron ignoradas. A las especies que huyeron se les permitió escapar. Las especies que se sometieron fueron perdonadas. Los devoradores parecían desinteresados en cualquier civilización que no representara una amenaza militar. Cuando la matanza finalmente se detuvo, los supervivientes se enfrentaron a una elección. Podían reconstruir su poder militar y arriesgarse al regreso de los devoradores, o podían permanecer débiles y seguros. Eligieron la seguridad. El Consejo Galáctico no era una organización diplomática. Era un grupo de apoyo para supervivientes. Cada especie en la galaxia descendía de aquellos que habían sobrevivido siendo inofensivos. Habían pasado 50.000 años perfeccionando el arte de la debilidad. El patrón es claro, explicó el profesor Ketprime mientras los datos históricos pasaban. Los devoradores regresan cada 50.000 años. Eliminan a cualquier especie que haya desarrollado una capacidad militar significativa durante su ausencia. Luego desaparecen de nuevo. ¿Cómo saben que volverán?, preguntó el consejero pacificador de la coalición Armonía. La voz del general Garra de Hierro era sombría. Porque siempre lo han hecho. Este es el cuarto ciclo registrado en los archivos. Cada vez, las civilizaciones se fortalecen durante el periodo pacífico. Cada vez, los devoradores regresan para purgar a las especies peligrosas. El patrón sugiere que volverán pronto, añadió Datos Prime, el analista de inteligencia jefe del consejo. Nos estamos acercando al final del ciclo actual. Los líderes reunidos se sentaron en un silencio atónito mientras las implicaciones se asentaban. Todo lo que habían creído sobre la civilización galáctica era una mentira. No eran pacíficos por elección, eran pacíficos por necesidad. No habían evolucionado más allá de la guerra, habían sido entrenados para evitarla mediante el exterminio sistemático. ¿Dónde encajan los humanos en este patrón?, preguntó la embajadora CEP9. El profesor Ketprime activó otra pantalla. Los humanos representan algo que no debería existir. Una especie que desarrolló capacidad militar sin ser eliminada. Alcanzaron tecnología avanzada y una doctrina agresiva durante un periodo en que los devoradores estaban ausentes. Son, en esencia, como se veía la civilización galáctica antes de la primera purga. ¿Son peligrosos para nosotros?, preguntó el consejero pacificador. Desconocido, respondió el general Garra de Hierro. Sus capacidades militares son significativas, pero su comportamiento diplomático ha sido pacífico. Parecen más interesados en la cooperación que en la conquista. Eso puede no importar, dijo el profesor Ketprime en voz baja. Si los devoradores regresan y encuentran a los humanos en nuestro espacio, pueden considerarnos a todos contaminados. Pueden decidir eliminar a cada especie que tuvo contacto con los humanos. La cámara volvió a quedar en silencio mientras este nuevo horror se instalaba. Los humanos no solo se habían puesto en el punto de mira de la mayor amenaza de la galaxia, sino que potencialmente habían condenado a todos los demás por asociación. ¿Qué quieren los humanos?, preguntó el guardián de Datos Prime. El profesor Ketprime activó una última pantalla. Mostraba la transcripción completa de las conversaciones de la doctora. Durante la última semana, enterrado en comentarios casuales y preguntas amistosas, había un patrón que solo se hizo claro al verlo en conjunto. Los humanos habían estado evaluando las capacidades militares del Consejo Galáctico. Habían preguntado sobre sistemas de defensa, protocolos de emergencia y procedimientos de respuesta a crisis. Habían preguntado sobre la ubicación de las poblaciones civiles y los recursos estratégicos. Habían mapeado la estructura política e identificado los principales responsables de la toma de decisiones. Están llevando a cabo una evaluación estratégica, se dio cuenta General Garra de Hierro. Están determinando si podemos ser defendidos.
La pieza final del rompecabezas provino de la presentación de clausura de la doctora. Chen al Consejo Pleno. Había solicitado permiso para dirigirse a los 847 representantes de especies simultáneamente. La solicitud había parecido una cortesía diplomática formal. La doctora Chen se paró ante la civilización galáctica reunida con la misma confianza alegre que había mostrado desde el principio. Pero ahora, el liderazgo del Consejo entendía lo que realmente estaban viendo. Una especie que nunca había aprendido a tener miedo hablando una galaxia que había olvidado cómo ser valiente. Honorables representantes, comenzó. La humanidad se presenta ante ustedes con una propuesta. La cámara estaba en silencio, excepto por los sutiles sonidos de cientos de formas de vida diferentes respirando, pulsando o zumbando a su manera. Sabemos sobre los devoradores, dijo simplemente. Jadeos y gritos de alarma resonaron por la cámara. Varios representantes se desmayaron. Otros comenzaron a rezar en sus idiomas nativos. El secreto que había dado forma a la civilización galáctica durante 50.000 años fue dicho en voz alta. Sabemos que volverán, continuó la doctora Chen con calma. Sabemos lo que les hicieron a las civilizaciones anteriores. Sabemos por qué esta galaxia eligió la paz sobre la fuerza. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara con simpatía y comprensión. También sabemos que esconderse no salvó a las especies que lo intentaron. Huir no salvó a los que huyeron. La sumisión no salvó a los que se rindieron. Los devoradores los eliminaron a todos. Eventualmente. La cámara estaba ahora completamente en silencio. Cada ser presente estaba congelado de terror al escuchar sus miedos más profundos dichos tan directamente. Pero hay otra opción, dijo la doctora Chen, su voz resonando claramente a través del vasto espacio. Pueden luchar. La palabra luchar envió ondas de pánico a través de la asamblea. La mayoría de las especies ni siquiera habían oído discutir el concepto seriamente en miles de años. La humanidad ofrece nuestra amistad, nuestra tecnología y nuestra protección a cualquier especie dispuesta a luchar con nosotros, anunció la doctora Chen. Proponemos construir una alianza defensiva capaz de enfrentar a los devoradores cuando regresen. Activó una pantalla holográfica que mostraba la tecnología militar humana, las estrategias defensivas y las doctrinas tácticas. No podemos prometer la victoria, dijo. Honestamente, no podemos prometer seguridad. Pero podemos prometer que si los devoradores regresan, se enfrentarán a la resistencia en lugar de la sumisión. Encontrarán fuerza en lugar de debilidad. Por primera vez en su historia de caza, se enfrentarán a una presa que se defiende. La cámara permaneció en silencio durante largos minutos después de que terminó de hablar. Los representantes se miraban entre sí, a los humanos, al panel de liderazgo. La oferta flotaba en el aire como un químico peligroso que podría explotar si se le molestaba. Finalmente, la embajadora CEP9 encontró su voz. ¿Y si nos negamos? La expresión de la doctora Chen permaneció amable, pero se volvió mortalmente seria. Entonces la humanidad se defenderá sola, como planeamos desde el principio. Vinimos aquí con la esperanza de salvar a todos. Pero no sacrificaremos a nuestra especie por otros que eligen seguir siendo víctimas. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en 50.000 años, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una elección entre la seguridad y la supervivencia, entre la certeza de una lenta extinción y la incertidumbre de la resistencia. Los humanos esperaron pacientemente una respuesta, sin saber que su llegada acababa de reescribir las oposiciones fundamentales que sostenían la civilización galáctica. Al ofrecerse a ser la espada y el escudo de la galaxia, habían forzado a cada especie a confrontar la pregunta que habían evitado durante milenios. ¿Era mejor vivir de rodillas o morir de pie? La elección definiría el futuro de cada especie inteligente en la galaxia. La era de la sumisión pacífica había terminado. La era de la esperanza desafiante había comenzado.